Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos aquí una vez más para tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración y pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Pedimos la sabiduría de lo alto para, como hombre humano, imperfecto, falto de sabiduría, puedas controlar mi mente, mis labios, poder dar un repaso de la lección que nos puede edificar. Te pido por los que la escucharán, que los bendigas, que los ayudes y que al terminar este repaso, con la ayuda de Dios, podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, por tus misericordias. Te suplicamos que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final como tú lo has prometido. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Después de terminar esta lección, voy a viajar a Panamá. Mi hermana murió el 22 de diciembre y voy a ir a sepultarla. Les pido sus oraciones por nosotros. Voy con mi esposa, que podamos ir y venir con bien si es la voluntad del Señor, porque Él siempre sabe lo mejor para su pueblo. Y su palabra dice que todas las cosas a los que aman a Dios, de acuerdo a su propósito, siempre les ayuda a bien. Usted conoce ese pasaje, Romanos 8, versículo 28. Muy bien, la lección de esta semana es la última. Con esta prácticamente acabamos el año y comenzaremos el 2024 y estaremos estudiando los salmos. Pero en esta lección tiene como título el fin de la misión de Dios. Yo les pediría que volviera a repasar toda la lección de la escuela sabática, que apunte lo que ha aprendido, que revise los desafíos que nos dieron, tanto los más sencillos como los avanzados, y podamos seguir orando. Esta lección, como dijimos al comienzo de ella, hace 3 meses atrás, era una lección que, si bien es cierto, hay teoría, hay teología, los que la hicieron tenían el propósito de que nosotros pudiéramos poner en práctica las cosas que estamos aprendiendo. El versículo que debemos de memorizar para esta semana lo encontramos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y versículo número 12. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Vemos aquí este reloj, se llama el reloj del fin. Este reloj fue elaborado después de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1947, por la Junta de Ciencia, Seguridad Ciencia y Seguridad. ¿Qué es lo interesante de esto, mis queridos hermanos? Que ha alcanzado su punto máximo. Las manecillas son movidas por personas muy ilustradas, personas que han ganado premios Nobel, personas científicas, y ellos analizan las situaciones que están ocurriendo en el mundo y por primera vez, ¿verdad?, han movido las manecillas más cerca de la medianoche. Según estos científicos, dicen que el reloj marca 90 segundos para que el mundo llegue a su fin. Ellos han analizado el problema del calentamiento global, las guerras que están sucediendo, Ucrania y Rusia,
el problema de Israel, otra guerra con Hamas. Así que las condiciones han hecho que estos científicos ilustrados muevan este reloj a 90 segundos. Así que, mi querido hermano, según ellos, solamente falta 1 minuto y 30 segundos para que este mundo llegue a su fin. Así que cuando estudiamos el Apocalipsis, no podemos dejar de pensar en las cosas que han de suceder. La lección quiere orientarnos en esta mañana para que nosotros podamos pensar, y es así que el Apocalipsis podamos verlo como un libro que se escribió para que nosotros podamos sentir la necesidad de compartir el mensaje, hacer la obra misionera. Y esto siempre ha sido así en la iglesia adventista. Este estudio va a ser muy interesante. Les pido que lo compartan. Estudiaremos algunas citas del espíritu de profecía, por supuesto. Algunas cosas no las vamos a poder profundizar en esta lección. No me gusta apartarme mucho de lo que el autor quiere explicar, pero trataremos estos temas en este canal más adelante. Yo sé que estamos un poco atrasados, que a veces se interrumpen los temas que damos aquí, pero vamos a continuar. Mis editores están en México ahora mismo, son jóvenes muy inteligentes, pero que también están ocupados y me ayudan a poder editar los videos, los temas que hago, sin recibir ninguna, digamos, ganancia material, ¿verdad? Lo hacen por amor a la obra. Y a veces, por circunstancias, se atrasan los temas, como ahora tengo que viajar a enterrar a mi hermana y van sucediendo cosas, pero aquí estaremos mientras Dios nos dé vida. Y vamos a tratar estos temas del Apocalipsis, vamos a tener una serie de temas del santuario celestial, el santuario terrenal, y vamos a tener muchos temas. Tengo 2 temas preparados ya, pero no puedo poner uno sin poner el otro, son seguidos, así que cuando ellos vengan van a poder poner estos temas y usted los va a escuchar, porque estamos estudiando en este canal la historia de la Biblia a través de la historia. Pero vamos a volver a la lección de la escuela sabática y vamos a seguir adelante en esta mañana. Muy bien, el día domingo tiene como título El Apocalipsis, la misión de Dios para los últimos días. Ayer me tocó predicar la palabra del Señor en mi iglesia y contaba una historia del primer hereje cristiano. Es muy fácil acordarse porque es el primero. Este hombre se llamaba Marción. Este hombre, cuando estudió la Biblia, llegó a la conclusión que habían 2 dioses, el Dios del Antiguo Testamento, y creó un Dios en su imaginación del Dios del Nuevo Testamento. Él veía que los relatos que estaban en el Antiguo Testamento eran relatos donde Dios castigaba a las personas, donde estaba la deportación, donde había un diluvio, donde estaba la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Dios en el libro de Génesis mandó destruir, ¿verdad?, a todas esas personas, o mejor dicho, en el libro de Números, ¿verdad?, a destruir a todos los cananeos. Y podemos ver que decía niños, adultos, y él dice, ese Dios no es un Dios bondadoso, es un Dios cruel, vengativo. Mi querido hermano, este asunto es muy peligroso. Nosotros debemos tener fe, aunque no podamos entender a veces el actuar de Dios. Nosotros a través de las Escrituras podemos entender que a Dios no le gusta que el impío muera. Pero hay veces el Señor se ve obligado a hacer lo que nosotros conocemos en las Sagradas Escrituras como una extraña obra. Pero necesitamos entender que Dios es soberano, justo, y que cuando Él hace algo es porque Él sabe lo que está haciendo. Pero Marción dudó, dijo, este Dios no es el Dios realmente verdadero. Entonces él creó un Dios del Nuevo Testamento, y ese Dios de él trajo al Mesías que él decía.
Él decía que el Mesías del Antiguo Testamento no era el Mesías verdadero. Así que creó su propio Dios con su propio Mesías. O sea, elaboró en su mente el Dios que él quería y no el Dios que controla las cosas. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, eliminó el Antiguo Testamento. Después, cuando comenzó a leer el Nuevo Testamento, se dio cuenta que el Nuevo Testamento tiene libros de Apocalipsis, hay un lago de fuego, Jesús se presenta montado en un caballo, cita Isaías donde la sangre llegará hasta, ¿verdad?, el hocico de los caballos, por decirlo así. Así que él dice, este libro no es inspirado. Y comenzó a quitar pasajes de las Escrituras, todo lo que era mal, así que dejó solamente 10 epístolas del apóstol San Pablo y el Evangelio de San Lucas, y los revisó bien para ver que en lo que él había escogido como el canon bíblico, él se había asegurado bien de que no había absolutamente nada que pudiera indicar que Dios era un Dios vengador como él lo creía. Y así, mis queridos hermanos, elaboró su propia versión de la Biblia. Hoy este marcionismo, como se llama su doctrina, existe. ¿Cuántas personas no creen en el Antiguo Testamento? Pero nosotros los adventistas del séptimo día y estudiosos de la palabra seria, nosotros sabemos que no pudiéramos entender el Nuevo Testamento si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento. Van juntos, van de la mano. Y el libro de Apocalipsis es el resumen de todos los libros. Se cree que en el libro de Apocalipsis hay más de 2000 citas que están allí del Antiguo Testamento. Como veremos en este estudio, tal vez una nada más que resalta al comienzo. Ahora, ¿por qué digo esto, mis queridos hermanos? Porque al leer el libro de Apocalipsis, nosotros vamos a entender el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que este libro da? Y aquí hay divisiones dentro aún de nuestra propia iglesia. Leamos el pasaje para que usted pueda entender qué es lo que yo quiero explicar a través de esta historia de Marción. Muy bien, si nosotros leemos aquí el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1, nos da el propósito del libro. También dice aquí de quién es la revelación en realidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que dicen que en este libro solamente se revela a Jesús. Mire, mis queridos hermanos, Jesús se revela en toda la palabra del Señor. La sierva de Dios dice que nosotros tenemos que pensar en las doctrinas y en todo lo que gira en nuestras enseñanzas como un rayo de la bicicleta. Y el eje es Cristo Jesús. Todo gira en torno a Cristo Jesús. Pero este libro se escribió con un propósito. Si bien es cierto, por supuesto que revela a Cristo Jesús, pero no solamente revela a Cristo Jesús, sino los acontecimientos que van a suceder también. Y esto tiene que ir junto. Cuando comenzamos a separar las cosas, caemos nosotros en extremismos, caemos en confusiones y a veces no nos damos cuenta, pero estamos siguiendo el pensamiento de Marción. Ahora, cuando una persona me dice esto, el libro de Apocalipsis solamente revela a Jesús, yo realmente no digo absolutamente nada. Porque la experiencia me ha dicho que esta persona que me dice eso está convencida de eso. Él escuchó a alguien predicar de eso, le gustó ese mensaje como le gustaba a Marción, y aunque yo le diga que no, que este libro no solamente revela a Cristo nada más, entonces él no me va a poner atención y vamos a entrar tal vez en discusión, estoy tirando las palabras al aire, pero a través de este medio yo espero que las personas que creen así puedan analizar lo que dice este libro. Y en el capítulo 1 dice aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. En primer lugar, fue el Padre que le dio la revelación a su Hijo, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque este libro habla de su venida. Y nosotros sabemos, mis queridos hermanos, que el único que sabe cuándo Cristo va a venir es el Padre. Eso dicen los evangelios, ¿verdad? Solamente el Padre sabe cuándo vendrá el Señor. Y Él le revela a su Hijo señales que nos indican a nosotros cuándo viene el Señor Jesús. Ahora, nosotros sabemos que hay estudiosos de la Biblia que nos dicen que este libro debe leerse el primer capítulo
con el último capítulo. O sea, es un quiasmo que hay. Y así ir avanzando el capítulo 2 con el capítulo 21 hasta que llegamos al centro del libro, donde está el mensaje central de este libro. Si usted lee el capítulo 1 de Apocalipsis y lee el último capítulo del libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que allí se está hablando en una forma muy detallada o enfática de la venida del Señor Jesús. Comienza diciendo aquí que Cristo vendrá y termina diciendo: yo vengo pronto, amén. O sea que este libro entonces revela la venida de Cristo Jesús. Leamos el pasaje. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Y para qué se la dio? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces hay un mensaje aquí. Revela a Cristo, pero el Padre le está revelando a su Hijo cosas que han de suceder pronto. Por supuesto, el tiempo de Dios, el tiempo nuestro es muy diferente. Dios es eterno, nosotros somos mortales. Entonces nos parece muy largo todo esto, pero Dios en su sabiduría sabe cuándo va a venir. Así que el libro de Apocalipsis revela a Cristo. Él es el centro de todo, pero también este libro revela las cosas que han de suceder pronto. Y dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por qué tantas personas participan? Dios se la dio a Jesucristo, Jesucristo se la dio a su ángel, el ángel se la dio a Juan. ¿Por qué Jesús no se lo dio directamente a Juan? O sea, ¿por qué? Porque esto, mi querido hermano, me deja ver a mí que el cielo está unido para dar un mensaje y está unido con la tierra. Todos estamos participando para poder predicar y dar un mensaje de salvación a aquellos que no lo conocen. Así que dice aquí que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Él vio muchas cosas y testificó de todo. Por lo tanto, debemos tener cuidado cuando nosotros escuchamos personas, ¿verdad?, decir algunos sermones, pensar por nosotros mismos, estudiar la palabra, como dice la sierva de Dios, para llegar a conclusiones, ¿verdad?, que sean conclusiones que están basadas en la palabra del Señor, porque aún en buenas cosas nosotros podemos desviarnos de la voluntad de Dios. Y aquí entonces dice: bienaventurado, feliz, dichoso el que lee. En aquel entonces, pues, no todo el mundo sabía leer la Biblia. Realmente en aquel entonces la Biblia fue hecha para que aquel que era feliz, que podía leer, diera el mensaje, lo gritara a la congregación. Y entonces dice aquí: y los que oyen, ¿verdad? O sea que lo que la Biblia está diciendo aquí es que era un privilegio aquel que podía leerla, porque aquel la leía y entonces la gente se juntaba en la iglesia y entonces las personas la oían y al oírla también eran bienaventurados. Pero entonces dice aquí las palabras de esta profecía. Y entonces dice: y guardan las cosas que en ellas escritas. Y entonces nos dice aquí: porque el tiempo está cerca. Este es un libro que se escribió, mis queridos hermanos, para decirnos a nosotros cuán cerca está la venida del Señor Jesús y para que podamos creer que Él viene pronto. Sigue diciendo el pasaje de Apocalipsis capítulo 1 versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí nosotros vemos que esta cita que está aquí es la cita de Génesis 3:14, cuando Dios se le presenta a Abraham como el yo soy, el que era, ¿verdad?, el que es y el que ha de venir. La lección nos explica bien en este día que aquí se presentan las 3 personas y que están colaborando para la predicación del evangelio. Bueno, ya vimos el pasaje anterior que realmente hay un ministerio
que se está desarrollando en el cielo a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los ángeles, y que nos llega a nosotros para que también nosotros ahora podamos compartir ese mensaje con las demás personas. El libro de Apocalipsis es misionero, no cabe duda de eso, pero cuando nosotros vemos, y no podemos dejar de pensar en esto, que el Apocalipsis nos anuncia que Jesús está cerca y nos anuncia acontecimientos, cosas que están sucediendo, entonces se hace más urgente nosotros podamos predicarle a los que están cerca, a los que están lejos, lo que venimos estudiando durante todo este trimestre, que no pudiéramos resumirlo porque tomaría mucho tiempo para poder realmente dar una lección de la escuela sabática de las 3 lecciones, pero la lección termina en una forma magistral, ¿verdad? Donde se nos dice la responsabilidad que tenemos de predicar la palabra porque Cristo viene pronto. Y aquí dice lo siguiente: delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces dice aquí una vez más: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La lección nos explica que no solamente Dios quiere redimirnos, sino que nos quiere hacer parte de su obra. Y entonces dice aquí que nosotros somos reyes y sacerdotes a través de Cristo Jesús. ¿Y para qué eso? ¿Qué era la función de un rey? Bueno, en el Antiguo Testamento era juzgar, era ser justo, era poder proclamar la verdad, servir a Dios, representar a Dios, ser dirigido por Dios. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Eran los intercesores entre el pecador y Dios. Tenían la potestad de poder sacrificar, de tomar esos sacrificios, esos dones que traían las personas para poder presentarlos delante de Dios y darles la seguridad que a través de esos sacrificios que representaban a Cristo, el pecador era salvado. Era un evangelio, era el mensaje que tenían en aquel entonces a través del santuario para decir a las personas que había perdón y vida eterna. Entonces nosotros somos sacerdotes espirituales, ¿verdad? Llevamos la palabra. Tenemos que mediar entre aquellos que no conocen y llevarlo a Cristo Jesús, el único que les puede dar vida eterna. Entonces Dios nos redime, pero también nos da títulos que no merecemos, pero que nos recuerdan a nosotros la obra que tenemos que desempeñar con el prójimo, para llevarlos a Cristo Jesús, donde hay salvación y vida eterna. Y vida eterna. Ahora Apocalipsis 1:6 nos dice: y nos hizo reyes, ya leímos este pasaje, y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces se nos cita segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para que no tengamos la duda de que nosotros, al aceptar a Cristo como Jesús, dice aquí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué cosas somos todas estas cosas? Para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis queridos hermanos, estábamos en la oscuridad y ahora podemos ver la luz. Entonces el Señor dice: no solamente te voy a redimir, no solamente te voy a enseñar que yo soy tu Salvador, pero ahora tú perteneces a mi pueblo, tú eres adquirido por mi Padre, yo pagué por ti, pero ahora al tú entender que eres salvo por mi gracia, por mi sacrificio, yo quiero que tú le anuncies a otro. ¿Qué cosa? Esas virtudes, cómo saliste de la oscuridad y cómo tienes esa esperanza de salvación y podamos compartirla con nosotros. Así que, mis queridos hermanos, realmente tenemos un privilegio, pero ese privilegio también es una responsabilidad, pero no estamos solos. Dios está con nosotros y si le pedimos a Él que nos ayude, vamos a ser capacitados para poder predicar la palabra del Señor.
El día lunes tiene como título El mensaje y la misión de los tres ángeles. Leemos la lectura. Hay muchos pasajes que tenemos que leer. No podemos ponerlos todos aquí, no terminaríamos nunca. Realmente la lección es muy extensa y cuando es muy extensa es complicado porque un solo pasaje, una sola palabra, a veces toma tiempo para explicarla, pero vamos a tratar de hacerlo mejor. Nosotros, mis queridos hermanos, sabemos que cuando esta iglesia comenzó, teníamos un logo. Ese logo era el logo de tres ángeles, como vamos a ver, volando a través de la tierra. O sea, que esta iglesia fue levantada, preparada, enseñada a través del mensaje que tienen los tres ángeles. Ese era el símbolo que representaba esta iglesia. Teníamos que ir y predicar la palabra del Señor. ¿Y por qué? Porque estos tres ángeles representan el mensaje final, el evangelio presente. Ahora, como yo le decía, aquí hay tres ángeles. Aquí hay problemas también. A algunos les gusta el primer ángel, otros les gusta el tercer ángel, otros quieren el segundo ángel. Por supuesto, predomina más el primer ángel porque habla del evangelio eterno. Pero cuando nosotros leemos el pasaje, necesitamos entender que estos tres ángeles son un mensaje que va seguido uno del otro. O sea, nosotros necesitamos predicar el mensaje de los tres ángeles. Así que tanto aquellos que predican nada más el mensaje del primer ángel, como aquellos que predican el mensaje del tercer ángel, tienen dificultades, porque necesitamos predicar los tres ángeles. No es uno, no es dos, son todo el mensaje. Aquí está completo el mensaje. Cada uno tiene su importancia. Por supuesto, el primero se basa en el evangelio eterno, en la salvación. Pero, mis queridos hermanos, necesitamos también dar los otros mensajes, como veremos en una cita que les voy a dar. Aquí dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Por eso este evangelio es importante. Esta iglesia fue levantada con un propósito especial. No es cualquier evangelio, es el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, que es una cita que tiene que ver con el cuarto mandamiento del creador de Dios. No podemos analizar todos estos pasajes en esta hora, lo hemos analizado en otras lecciones, pero dice aquí: otro ángel le siguió. O sea que el primero pasó, Juan lo vio, pero otro ángel le siguió. No es que demoró 50 años, ni 5 años, ni 2 horas. El otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué proclama aquí? La caída de Babilonia. Aunque es una iglesia poderosa, cayó. Ese mensaje no pudo, mi querido hermano, prevalecer porque era falso, y Dios proclama que ese mensaje ha caído. También hay que predicar de esto, hay que predicar del único evangelio eterno, y hay que predicar este evangelio que es legalista, que adúltero, que se le dio a beber a las personas que están engañadas. Hay que predicar también de esto. ¿Y qué dice aquí el versículo 9? Y el tercer ángel lo siguió una vez más. El primero, sigue el segundo y sigue el tercero. ¿Y qué dice el tercer ángel? El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz una advertencia ahora: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este mensaje, mis queridos hermanos, lo tenemos nosotros. Nosotros fuimos levantados como un pueblo profético. Yo no digo esto con orgullo, lo digo, mi querido hermano, porque es una profecía, y lo digo con sentimiento de humillación, lo digo con preocupación, porque si este mensaje es especial, si realmente salimos de una profecía, entonces nosotros, con la ayuda de Dios, tenemos que cumplir. Es una responsabilidad. Las otras iglesias
pues dicen que no, que esto no es verdad y que nosotros no somos un pueblo profético. Sin embargo, cuando usted estudia las escrituras, el tiempo de surgió esta iglesia, nos podemos dar cuenta de que en realidad, a través de la escritura, podemos probar que Dios tiene un pueblo, y este pueblo es el pueblo adventista. Y yo espero que nadie se vaya a ofender, porque lo que queremos es llamar a las personas para que acepten este evangelio eterno, para que puedan predicar que Babilonia cayó, y para que, mis queridos hermanos, podamos ser advertidos de que si nosotros nos dejamos engañar, si aceptamos esas falsas doctrinas, seremos, mis queridos hermanos, sellados con el sello, pero de Satanás. Entonces necesitamos que las personas conozcan cuál es el evangelio verdadero, y esto está en el mensaje de los tres ángeles. Resumiendo, nosotros tenemos un mensaje especial. Ahora, permítame decirle algo que seguramente a algunas personas no les va a gustar. Nuestro símbolo nos identificaba como ese pueblo que predicaba el mensaje de los tres ángeles. Permítame mostrarle algo en esta hora. Nosotros tenemos aquí, usted busque ahí, identifique el logo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué usted puede ver de ese logo cuando usted compara algunas? Mis queridos hermanos, hay más de 30,000 denominaciones. ¿Qué notamos nosotros a ver nuestro símbolo? La mayoría de todos los símbolos son iguales. O sea, con este símbolo nosotros pertenecemos a las iglesias. Ese símbolo realmente es muy parecido a las demás iglesias. Ahora, ese no era nuestro símbolo. ¿Está bonito nuestro símbolo? Sí, yo no digo que no. Está bonito el símbolo, ¿verdad? Y hay una explicación para todo lo que está ahí, la llama, la Biblia, la cruz. Pero es un símbolo que al verlo se parece también a los demás. Todos proclaman esto. Es como cuando aquellos judíos le dijeron a Samuel, queremos ser como las demás naciones. No queremos ser diferentes. Pero nuestro mensaje, mis queridos hermanos, tenemos que reconocer, es un mensaje diferente. Es un mensaje que prepara a la iglesia, prepara al mundo, debe prepararlo para la venida de Cristo Jesús. Nosotros vemos aquí el símbolo que nos identificaba. Los tres ángeles volando a través del mundo. El primero, el segundo y el tercero. Este era el símbolo que identificaba a la iglesia adventista del séptimo día. Todavía algunos que tenemos muchos años de estar recordamos este símbolo. Queremos este símbolo, ¿verdad? Y muchos movimientos dentro de la iglesia todavía conservan el mensaje de los tres ángeles. Y se ve que tenemos dificultades con esto, como le dije. Nos parecemos nosotros, ¿verdad? Igual que aquel primer hereje, algunos cogen una porción de la Biblia, otros hacen más énfasis en otra porción de la Biblia. Somos marcionistas a veces, pero el mensaje está completo. Tenemos que predicarlo como Dios nos ha mandado para que las personas puedan prepararse para la venida de Cristo. Yo te pido, mis queridos hermanos, que tú sigas el consejo de la sierva de Dios, estudia la palabra, no solamente escuches los predicadores o a mí mismo, sino analiza todo y realmente por ti mismo llega a tus conclusiones, pero eso sí, con oración, con ayuno, porque el ser humano se desvía tan fácilmente que podemos llegar a conclusiones erradas. Por eso Cristo nos dio un ejemplo, escrito está, debes estudiar y sacar tus conclusiones de la palabra de el Señor. Una cita del espíritu de profecía. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, nota bien que en el libro de Apocalipsis capítulo 18 se vuelve a repetir el mensaje del tercer ángel. Te lo dejo para que tú lo medites. Pero aquí dice cuando termine el mensaje del tercer ángel. ¿Y cuál es el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel es una amonestación para que podamos escoger entre el mensaje verdadero de Dios, el evangelio eterno que predicó el primer ángel, o podamos, mis queridos hermanos, escoger el mensaje del enemigo, el mensaje falso. Y aquí dice, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía,
el refrigerio de la presencia del Señor y estará preparado para la hora de la prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea un santo. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación. Y Jesús va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Un amén, por favor. Mi querido hermano, el libro de Apocalipsis es un libro misionero. Ese libro que nos dice a nosotros las cosas que están sucediendo y por lo tanto la urgencia de que nosotros podamos despertar y darle al mundo, mis queridos hermanos, el mensaje de la salvación. Hay otra cita que está en el Espíritu de Profecía, en una matutina de la sierva de Dios que se llama Exaltad a Jesús, página 247. El mundo caído es el campo de batalla donde se lleva a cabo el mayor conflicto que el universo celestial y los poderes terrenales hayan observado jamás. Fue designado como el escenario donde se pelearía la batalla colosal entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno. Este conflicto, cada ser humano tiene una parte que desarrollar. Nadie puede mantenerse en un terreno neutral. Los seres humanos tienen que aceptar o rechazar al Redentor del mundo. Todos son testigos en favor de Cristo o en contra de Él. Cristo llama a los que se han alistado bajo su estandarte para que se empeñen en el conflicto con Él como soldados fieles, para que puedan heredar la corona de la vida. Han sido adoptados como hijos e hijas de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 23 nos dice que el que no está conmigo, contra mí es. El que no siembra, desparrama. Esta cita dice, no hay punto neutral. O estamos con el Señor o no estamos con el Señor. O regamos la palabra, la predicamos o no la predicamos. Dice aquí que todos estamos envueltos en este conflicto. Si hay una cosa que presenta el libro de Apocalipsis, mi querido hermano, una de las enseñanzas que podamos obtener de él es el conflicto entre el bien y el mal. Es la guerra entre Satanás y sus ángeles en contra de Cristo y los ángeles del Señor. Tú y yo estamos en medio de eso. Tú y yo solo podemos decidir de qué bando queremos estar. Dios usa el amor para atraernos. En eso es importante que nosotros podamos entender que el libro de Apocalipsis es un libro, es una carta de amor, como lo llaman algunos teólogos, para nosotros. Dios no quiere que perezcamos. Por lo tanto, Cristo es el centro del Apocalipsis, pero nos da a nosotros datos aquí para que podamos escoger. Nos dice cuál es el fin de los impíos y nos dice cuál es el fin de aquellos que aceptan al Señor Jesús. Y nosotros tenemos que decidir, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entregarnos a Él para hacer esa elección de salvación, pero al aceptar, y yo creo que si tú estás escuchando esta lección de la escuela sabática, los pocos que la escuchan, es porque tú has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, tú tienes la esperanza de que Cristo va a venir, tú crees que tendrás vida eterna. Mira, mi querido hermano, mi hermana murió. Tuve el privilegio de ir unas semanas antes, en el mes de octubre fui, y hablé con ella, oré con ella, le hablé de Cristo. Ella estaba en un estado grave, podía caminar, podía comer, pero
parece que tenía un problema que no podía reconocer bien a las personas, pero yo oré, le hablé y creo que en medio de esa enfermedad yo tengo la esperanza de que le pueda dar el mensaje de salvación, porque era algo urgente. Estaba allí, mis queridos hermanos, ya para partir, para descansar. Mi querido hermano, yo le enviaba a la escuela sabática, ella la escuchaba todos los sábados. Dios le mandó una iglesia al lado de su casa. Ella me dijo, hermano, compré una Biblia y me compré una Biblia cara, dice, la estoy estudiando. Así que tengo la esperanza de poder volverla a ver. Tengo la esperanza de que el Señor quiso que en ese momento descansara y algún día se levantará de los muertos y poder estar con ella. Yo me siento como triste, como si me faltara algo. Éramos dos, ella y yo. Y al ver que no está, llegó un momento que me sentí como solo, como que me hacía falta algo. Pensé después en la fe, en la esperanza que tenemos. Y me fui reanimando. Y mi querido hermano, viajaré. Estaré triste, pero proclamaré un mensaje ahí junto con mi familia, con los que han de venir. Y les diré que hay esperanza de vida eterna. Mi querido hermano, necesitamos involucrarnos en la obra del Señor, sea con oraciones, sea con tus ofrendas, sea con ir a tocar las puertas. Todos tenemos algo que hacer. Y en esta lección, a través de este trimestre, se nos ha pedido que nosotros podamos, mis queridos hermanos, envolvernos en esta obra de ganar almas para el reino celestial. Sigamos adelante en nuestro estudio en esta mañana. Es un llamado que nos hace el Apocalipsis de predicar su palabra, de compartir las buenas nuevas con aquellos que no la conocen. No puedes, mis queridos hermanos, dejar de tomar una decisión. O estás con Cristo o simplemente estás en contra de Él. Yo espero que la decisión que tú tomes después de haber estudiado todo este trimestre es pedirle a Dios en medio de las debilidades, las luchas y las pruebas, la poquita fe tal vez que tenemos, que Dios la aumente y que podamos comenzar a practicar, a decirles a otros cuán grandes cosas el Señor nos ha hecho, y poder decirle que estábamos en las tinieblas, pero que ahora pertenecemos a la luz y que estamos esperando a nuestro Salvador. El día martes tiene como título La crisis final. Y aquí habían muchos pasajes del día martes. En este día la lección enfatiza el deseo que Dios tiene. Escúchalo bien, hemos estudiado esto todo el trimestre. El deseo que Dios tiene de que todos puedan ser salvos. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Hay veces nosotros clamamos, Señor, ven pronto, porque creemos que Él nos va a salvar. Pero el Señor dice que es que Él no retarda su promesa, sino que en su corazón está el deseo de que todos puedan proceder al arrepentimiento. El Evangelio debe ser predicado a todas las razas, negros, chinos, hispanos. Mire, todo el mundo, toda aldea debe conocer este evangelio. Y si queremos que Cristo venga pronto, nosotros sabemos que para poder que Él venga, este evangelio debe ser predicado por testimonio a todas las naciones del mundo. Y entonces vendrá el fin. Esta lección nos habla de una crisis. La lección nos habla de cómo Satanás está trabajando, y hemos hablado de eso, para que las personas escojan la perdición. Y aquí dice lo siguiente: cuando Jesús regrese, solo habrá dos bandos manifiestos. Los que se han sometido a la autoridad de Satanás por medio de las instrucciones religiosas y políticas, como se muestra en Apocalipsis 13, versículo 17. Yo espero que usted comprenda esos pasajes, esos capítulos, los entienda bien. Y los que se han sometido plenamente a Jesucristo, cuya fe se manifiesta por guardar los mandamientos de Dios. ¿Y cómo se guardan los mandamientos de Dios, mis queridos hermanos? Amando al prójimo como te amas a ti mismo. Amando a Dios en primer lugar. Los mandamientos tienen que ver con nuestras acciones hacia los demás, con el resultado de nuestra entrega a Dios. No es guardar el sábado,
estrictamente solamente es predicar la palabra del Señor en ese día, compartir lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Por lo tanto, dice aquí que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi querido hermano, Dios te ama. Yo no sé si estás desanimado. Yo no sé si estás pensando en dejar la iglesia. Yo prediqué ayer y dije, no se vaya de esta iglesia. Quédese aquí. Espera al Señor que va a venir. Aférrese a Él. Vendrán dificultades. La crisis final será dura y difícil. Pero tenemos la promesa de que Dios estará con nosotros hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, resiste, mis queridos hermanos. Pídele a Dios que te dé amor. Conócelo. Y cuando lo conoces no podrás hacer otra cosa que proclamarles a otro ese amor que tú has conocido. El amor de Dios. Mi querido hermano, Dios no quiere que te pierdas. Por favor, prevalece la iglesia. Hay muchas voces por todas partes. Hay divisiones dentro de esta iglesia. Hay pecados, hay maldades. Pero aférrate al Señor. El Señor, si te arrepientes, si yo me arrepiento, Él nos dará vida eterna. Nuestro trabajo, dice la lección, no es tratar de que todo el mundo se salve, es predicar la palabra. En otras palabras, yo predico y los frutos son de Dios. Queremos que todo se salve. Yo no estoy diciendo que no, pero mi trabajo no es convertir a las personas, dar el mensaje y confiar que Dios, Él es el único que lo puede convertir, no yo. Mi trabajo no es, dice la lección, tal vez queremos que las iglesias se llenen cuando prediquemos. Y cuando vamos y tocamos la puerta y pareciera que no vienen las personas, entonces nos desanimamos y no queremos predicar. Ese no es tu trabajo. El Espíritu Santo, cuando damos el mensaje, trabaja, busca a las personas. Estamos estudiando que el cielo está unido en esto. Los ángeles ministran, el Espíritu de Dios. Tu trabajo y el mío es compartir, decirle a la gente lo que Dios ha hecho por nosotros. Compartir la palabra del Señor. Y estamos acabando el año, mi querido hermano, y cuando acabamos el año, hay dos sermones, el que prediqué yo, ¿verdad?, el día sábado 23 y el que se predicará en el nuevo año. El que yo prediqué, ¿verdad?, aunque no hice mucho énfasis en eso, debería de hacernos meditar. ¿Qué ha hecho Dios por ti en este año? ¿Estás vivo todavía? ¿Has sobrevivido una pandemia, mi querido hermano? ¿Te ha faltado el alimento? ¿Te ha faltado el alimento espiritual? ¿Tienes a tus hijos contigo? ¿Tienes fe todavía? ¿Has visto la mano del Señor? Entonces cuéntale a otros cuántas cosas, dijo una muchacha que predicó aquí el sábado. Aunque nosotros hagamos todo lo que podemos por el Señor, nunca podremos sobrepasar lo que Él hace por nosotros. Realmente Dios es amor, mis queridos hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos compartir. Por lo tanto, necesitamos llenarnos del amor de Dios. Este libro de Apocalipsis, donde se habla de bestias y tantas cosas y destrucción y dificultades, y donde cuando buscamos Apocalipsis en la computadora para buscar una imagen, solo vemos destrucción. En realidad, es Dios tratando de advertirnos de las cosas que están profetizadas, que profetizaron los profetas y que ocurrirán en nuestro tiempo para que nosotros podamos elegir el grupo de Cristo Jesús. No es que Dios quiera asustarnos, es que esto es lo que va a suceder. Por lo tanto, no podemos nosotros interpretar este libro nada más de una manera. Le hay que leerlo todo y poder entenderlo y con la ayuda de Dios prepararnos para la venida de nuestro Salvador. Tenemos otros pasajes aquí, de los tantos que habían, que creo que son importantes, los he escogido porque me llaman la atención. Podría pasar bastante tiempo explicándolos, pero solamente los voy a leer. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El énfasis de la lección en este día es la salvación, es para todos. Dios dice que amó al mundo, a todas las personas.
Él desea que todo. La salvación, mi querido hermano, no es para un grupo de personas que tiene la verdad. El que tiene la verdad es para dársela a otros, para que también la conozcan y tengan la vida eterna. Dios quiere que todas las personas, todos somos hijos de Dios, podamos estar con Él. ¿Cómo estará el Señor al ver cuando hay personas que deciden finalmente dejar la iglesia, dejarlo ahí? No me vengas a decir que bueno, que estoy allá en el mundo, sin iglesia, sin los hermanos, estoy salvo. Es una cosa que deberíamos de estudiar bastante, porque en la iglesia, mis queridos hermanos, donde están 2 o 3 reunidos, Dios ha prometido su promesa. Eso no significa que habrá personas que estén afuera que no se salvarán, pero aquel que ama al Señor está donde está Él. Y yo sé que me vas a decir, oh, Dios está en todas partes, tal vez está en mi casa, tal vez está allá, no necesito ir a la iglesia, pero la Biblia dice que al final de los días, cuando todo esto se está acabando, cuando todo esto se está cumpliendo, dice, no deje de congregarte. ¿Por qué? Porque ahí compartimos el testimonio, ahí compartimos lo que hacemos, los milagros del Señor, y entonces la gente se va animando. Dios ha elegido la iglesia para que sea como el arca, para que seamos salvos. Así que respeto tu opinión. Si no quieres ir a la iglesia porque crees que la iglesia está llena de pecadores, pero mi querido hermano, medita y ten cuidado con las cosas que estamos haciendo, porque en la iglesia se manifiesta Dios. Que no te vaya a pasar como le pasó a Noemí, que se fueron allá a Moab, ¿verdad? Y cuando regresaron dijeron, realmente yo estaba bendecida, lo tenía todo, pero después fue muy triste, porque ¿qué dijo? Dios me ha puesto en esta situación, Dios me quitó, ya no me llamen más felicidad sino amarga. Cuidado, mi querido hermano, la iglesia puede tener dificultades, pero la iglesia, como dice la sierva de Dios, es la niña del Señor. Él quita, pone, podrá haber problemas, pero esta iglesia a la cual tú perteneces terminará la obra del Señor. Ojalá que tú decidas estar allí. Habrán dificultades, habrán disensiones, se entregarán unos a otros, pero Dios ha elegido esta iglesia y los que sean fieles, Dios va a trabajar a través de ella. Eso no significa que hay gente en otros lugares que no, que son cristianos y que vendrán y se unirán al mensaje. Pero, mi querido hermano, que Dios nos ayude a permanecer creyendo en Cristo, a permanecer, a creer que Dios dirige su iglesia. Así que, mis queridos hermanos, entonces, una vez más, el énfasis de este día es que nosotros podamos entender que el mensaje hay que llevarlo a todas las naciones, a todas las tribus, a todos los pueblos. Y entonces viene el Señor. Quiero que el Señor venga. Ya tengo una hermana que se me fue. Se me fue, cuando digo así, me refiero a descansar, ¿verdad? Que no está en este mundo, ¿no? Que está en una tumba esperando que Cristo venga. Y tengo muchos amigos y otros familiares que están allí descansando y que con la ayuda de Dios tengo la esperanza de poder verlos de nuevo. ¿Y tú? Dice aquí una cita que es muy interesante, ¿no? Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano, y sin embargo no perecerán. ¿No te gusta esta cita? Aleluya, una cita pero me fascina, es una gema del Espíritu de profecía. Hay gente que no conoce lo que tú y yo conocemos, pero no perecerán. Si tienes familiares que no conocían el mensaje adventista, pero que descansaron, pero que serán juzgados de acuerdo a lo que ellos conocieron, lo que ellos aprendieron, eso enseñaron, vivieron lo poquito que sabían. Pero aquí dice paganos no perecerán. ¿Qué dice aquí? Aunque ignorante de la ley escrita de Dios. ¿Qué oyeron? Su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. ¿Cuántos se sorprenderán y alegrarán los humildes entre las naciones y entre los paganos al oír de los labios del Salvador? En cuando lo hiciste, uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Cuán alegre se sentirá el corazón del amor infinito cuando sus seguidores le miren con sorpresa y gozo al oír sus palabras de aprobación. Por favor, diga un amén usted solito allí.
tendrá familiares que tal vez usted piensa que no van a estar. Porque a veces nosotros pensamos que solo los adventistas se van a salvar, algunos, ¿verdad? Pero mi querido hermano, hay gente que se salvará. Solamente Dios puede declarar esto. Ni tú ni yo podemos decir quién se salva ni quién se pierde. Esta es una obra de el Señor. Él salva, Él murió, Él sabrá. Y puedo asegurarte que Dios es misericordioso, mis queridos hermanos. Hay personas que no estudiaron como nosotros. Nosotros seremos juzgados por todas estas cosas que sabemos, pero ellos actuaron de acuerdo a lo que ellos conocían, hicieron la voluntad del Señor. Y dice aquí, no perecerán. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros que sí sabemos, podamos escuchar como ellos la voz de Dios, podamos ser tocados por su Espíritu y poder cumplir el mandato del Señor de compartir lo que nosotros tenemos, ese gozo de la salvación. El día miércoles tiene como título Éxito en la misión. La lección nos presenta a nosotros una aventura retórica. ¿Qué es tener éxito en la misión? Por supuesto que tener éxito en la misión es que aquellos que le predicamos la palabra del Señor vengan a los pies del Señor. Pero ya les comenté o me adelanté un poco a este día que el trabajo nuestro no es convertir a las personas, no tenemos el poder para eso. Eso solamente lo hace Dios. Pero tenemos textos en la Biblia donde nos dice que su palabra no vuelve vacía. Nosotros sembramos la semilla y es Dios el que la hace germinar. No tenemos que desesperarnos porque se hacen campañas, sobre todo en este país que vivimos nosotros, que pareciera que la gente no quiere escuchar la palabra del Señor. Pero eso no es así. Mira, yo estaba en un lugar y una persona que sabía que yo era cristiano me buscó y me dijo, tú eres seguidor del Señor, ¿verdad? Yo te quiero pedir un favor, me dijo. Porque puede ser que eso funcione, me dijo. Ora a Dios. Pídele por mi esposa que tiene cáncer. Yo te voy a mandar el nombre de mi esposa porque he visto que ahí en la página de Facebook tú predicas la palabra del Señor. Ayúdame a orar. Ese muchacho tal vez sea un pagano, pero en su dificultad, en su necesidad, que es la oportunidad de Dios, me fue a buscar para que yo le dije, ¿cómo no? Vamos a orar por tu esposa y el Señor hará su voluntad. No puedo prometer lo que no sé, pero sí sé que el Señor hará su voluntad. Sí sé que voy a orar por esa persona que se llama Frígida, es una italiana. Así que, mi querido hermano, el testimonio a veces que nosotros damos puede ayudar a otros que en momentos de crisis venga a la presencia del Señor. La misión de Dios siempre tendrá éxito. Eso yo te lo puedo decir. Aquí hay muchos pasajes en esta lección que yo no puedo copiar, pero voy a poner algunos de ellos. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y a ella se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mi querido hermano, hay una multitud que se salvará. Yo espero que tú estés allí y yo quiero estar allí. Esa multitud llegó porque hubieron personas que dieron el mensaje, porque el mensaje de Dios no vuelve vacío. Podemos tener la seguridad, mi querido hermano, que este mensaje tendrá éxito. Olvídate de que la iglesia se llene. Olvídate de los fracasos. Olvídate de que se gastó dinero por una campaña. La Biblia dice que si una sola persona, y yo siempre recuerdo esto, una sola persona se hubiera arrepentido, Cristo hubiera morido por ella. Nos gustan los números, nos gustan las estadísticas. Mis queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es predicar la palabra del Señor con fe. Lo demás lo hará Dios.
Es por falta de fe que no predicamos. Es porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Es porque queremos convertir nosotros a las personas y no dejarle el trabajo a Dios. Cuando vemos que no se convierten, entonces dejamos la misión. Pero esto no es trabajo tuyo y mío. Nosotros no podemos convertir a nadie. Tú y yo fuimos tocados por el Espíritu de Dios para que hoy estemos aquí escuchando esta lección de la escuela sabática. Ten fe. Comparte lo que Dios ha hecho por ti. El libro de Apocalipsis nos llama a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Aquí dice una cita del Espíritu de Profecía, reflejemos a Jesús, página 295, con relación a este tema lo siguiente. El carácter que cultivamos y las actitudes que asumimos hoy están fijando nuestro destino y nuestro futuro. Todos estamos haciendo elecciones, ya sea para estar con los benditos dentro de la ciudad de luz o estar con los malvados fuera de la ciudad. Los principios que gobiernan nuestros actos sobre la tierra son conocidos en el cielo y nuestros hechos son fielmente anotados en los libros de registro. Allí se sabe si nuestros caracteres son como el de Cristo. ¿Somos vírgenes prudentes? Esta es la cuestión que estamos decidiendo hoy por nuestro carácter. Tenemos libertad, podemos estudiar, podemos compartir, podemos orar, pero aquí dice que lo que estamos haciendo ahora determinará nuestro futuro. ¿Cómo está el estudio de la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicas a ella? Este año, en el programa que tenemos de Ministerio de Granito de Mostaza, vamos a comenzar el año bíblico. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Nunca la has leído? Yo te invito a que entres a este programa y puedas leer la Biblia con nosotros. Mis queridos hermanos, necesitamos prepararnos para la venida de Cristo. Aquí dice que debemos ser como la Virgen prudentes, que se entregaron a Dios, que estudiaron la Biblia, porque ambas tenían la Biblia, las imprudentes y las insensatas, pero los que cultivaron las actitudes de estudiar en la hora de la prueba y la crisis, estuvieron preparados para irse para el Señor. No pierdas tiempo. Tenemos esperanza. Todavía la gracia de Dios está abierta. Mis queridos hermanos, esta lección ha sido un llamado en este trimestre para que podamos poner en práctica la obra del Señor. Que Dios nos ayude para que podamos hacer esto, orar y entregarnos a Él. Y terminamos esta lección con el día jueves, con el título Misión completa. Algún día estaremos delante del trono de Dios. Algún día estaremos en el mar de vidrio. Hay varias citas que están aquí que nos dicen a nosotros el futuro glorioso de los redimidos. Yo escogí Apocalipsis capítulo 22, versículo número del 1 al 5, que dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor lo iluminará, y Él reinará por los siglos de los siglos. O agión significa por la eternidad. Mi querido hermano, con esta cita, porque he tenido muchos amigos y muchos de ellos descansan, pero cuando estaban vivos, cuando orabas con ellos, con muchos de ellos me decían: hermano, nos vamos a encontrar allá junto al árbol de la vida. Y yo estoy seguro que tú también has hecho esa promesa a algún ser querido. Habrá una reunión debajo de ese árbol.
ahí nos encontraremos con aquellos que se nos adelantaron, con nuestros amigos, con nuestros familiares, y está muy claro en la palabra del Señor que nos vamos a conocer. Hasta hay una cita donde está un pastor que murió antes que se cumpliera la fecha del 22 de octubre de 1844, si no me falla la memoria, el pastor Fitch, y allí él resucita y le pregunta a la sierva, ¿qué sucedió después que descansamos? Usted conoce la cita, ¿verdad? Si es estudioso, y dice que ella trató de recordar esas cosas que habían sucedido, pero que, hermanos, irrumpieron en gloria, aleluya, alabando al Señor. Y la sierva de Dios dice que todas las cosas duras que había pasado, y la sierva de Dios pasó cosas duras. Murió el cantor, su hijo. Fueron muchas dificultades, murió su esposo, la dejó sola. Trabajó en la obra del Señor, pero dijo, cuando estaba en la presencia de Dios, que no se acordaba de eso, porque era tan hermoso lo que estaba allí, que no pudo acordarse. Mi querido hermano, la misión se completará con nosotros, sin nosotros. Pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no, donde estás, te arrodillas, haces una oración, renuevas tu voto solito con el Señor y le dices, Señor, yo quiero estar en ese río. Yo quiero estar en esa ciudad donde no habrá más lágrimas, ni llanto, ni dolor. Yo quiero estar con Cristo. Yo quiero también encontrarme ahí con los redimidos en el árbol de la vida. Yo quiero estar en ese mar de cristal. Yo quiero estar ahí donde no habrá más noche, ¿verdad? Donde el Señor iluminará, mis queridos hermanos, lo que Dios nos ha prometido. Lo que nos espera a nosotros es algo maravilloso. Yo te invito para que tú estés allí. Yo voy a luchar para entregarme a Dios y hacer todo lo que pueda para encontrarme contigo. Prométeme que tú vas a estar allí. Que Dios nos ayude para que al haber estudiado esta lección de la escuela sabática, podamos una vez más revisar los desafíos que hay en esta lección. Podamos orar como se nos ha pedido y no dejar de hacerlo. Y cumplir con el mensaje o llevar el mensaje de salvación y dejarle todo en las manos del Señor. Deseo que el Señor te bendiga. Como siempre te digo, que pases un feliz día de la preparación, que pases un feliz sábado, que al compartir esta lección en tu iglesia realmente puedas salir de allí animado, que puedas creer en las promesas del Señor y, como dice un hermano, que Dios nos ponga todos los días a alguien que le podamos hablar la palabra del Señor. Y es que siempre hay personas a nuestro alrededor. Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo año. Acuérdate que después de esta lección voy saliendo para el aeropuerto para ir a Panamá a sepultar a mi hermana. Te agradeceré realmente que puedas orar por mí. Mi querido hermano, si tienes alguna pregunta, algún comentario, envíamelo. Comparte esta lección de la escuela sabática. Suscríbete para que cuando nos pongamos al día con los temas y terminemos lo que estamos estudiando acerca de cómo se hizo el canon, cómo a través de la historia la Biblia sobrevivió y nos llegó hasta nuestros tiempos, puedas recibir también las notificaciones. Muchas gracias y nos vemos en el próximo año. Estudiaremos los Salmos. Bendiciones, mi querido hermano.